Bueno, ya estamos aquí otra vez después de muchísimo tiempo, lo reconozco. Llevo otra vez un parón de casi, yo creo que casi 3 semanas. Y sinceramente no tengo mucha excusa, aparte de que he estado súper liado con el trabajo, ¿vale? Al final no puedo descuidar esa faceta de mi vida porque si no, no tengo para comer, como digo yo, ¿no? Bueno, pero hoy voy a aprovechar y voy a grabar una serie de vídeos, ¿vale? Para por si acaso tengo otro parón por lo menos tener material ahí pregrabado para poder colgaros los vídeos sin tener que estar exprimiéndome la cabeza si, hostia, ¿dónde busco yo ahora tal? Tanto tiempo desconectado. ¿Y con qué vamos a empezar hoy? Hoy en vez de un libro vamos a hablar de cómics. De cómics y además una colección que compré hace poco a un compañero, a un colega de aquí, de la isla, que me la vendió a muy buen precio y bueno, pues vamos a ver porque no conozco esa historia. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de Batman. Yo soy muy fanático de DC, del personaje de Batman, ¿vale? Sobre todo porque me parece que Batman es un nivel de historias, normalmente la mayoría de las veces es un nivel de historias más, como más adultas y más, diría más realistas en lo que es un mundo super heroico, ¿vale? Lleno de superhéroes que lo pueden todo. Para mí Batman es un personaje que es el ser humano llevado a lo máximo, ¿vale? Dicho esto, ¿qué historia vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de una miniserie, perdón, que se llama Batman Reptil. Bueno, por lo menos así se ha titulado en España. Yo la tengo, ya se ha editado en tomo en España, ¿vale? Yo la tengo los 6 números aquí y lo compré al compañero este que me lo vendió a muy buen precio, sinceramente, la conseguí tirada. Y oye, pues se lee de un tirón, ¿eh? Y para haceros una idea, vamos a ver, primero voy a leeros, yo no la tengo aquí porque yo lo que tengo es la edición en 6 grapas. Si compráis el tomo, en el tomo tiene una pequeña breve descripción atrás, que yo la tengo por aquí apuntada, os la leo y hablamos un poco de la miniserie, ¿vale? Sabéis que yo no voy a destripar spoilers casi nada, básicamente porque me gusta que vosotros mismos investiguéis y averigüéis por qué puede ser tan interesante tal libro o tal cómic, ¿vale? La sinopsis de esta historia. ¿Qué es este monstruo reptiliano que acecha en las sombras de Gotham? Para responder a esta pregunta, Batman da caza a esta terrible criatura y cuando su investigación le lleva hasta Killer Croc, el mejor detective del mundo se ve envuelto en el caso más raro del mundo. Y hasta aquí la pequeña sinopsis. Y diréis, pues no me dice nada. Pero vamos a empezar a hablar primero de los autores y eso nos va a dar un poco de qué va esta historia y cómo está enfocada. En primer lugar, estamos hablando, vamos a coger el en primer lugar, estamos hablando de Garth Ennis y Liam Sharp, ¿vale? Ya con Garth Ennis ya os podéis imaginar por dónde va a ir el tono de la historia. Estamos hablando de uno de los guionistas más famosos que ha hecho The Boys, Predicador, la etapa de Punisher, ¿vale? La etapa de Punisher que también está brutal, a mí me encanta. Y ya como lo conocemos como autor, ya sabemos cómo es su tratamiento normalmente sobre los personajes, ¿no? Su estilo de mucho humor, además un humor muy gamberro, ¿vale? Un humor muy gamberro, muy sarcástico. Y aquí en esta historia, en lo que es en el cómic de Batman, vamos a ver que, característico de él muchas veces, su absoluto desprecio por la galería de villanos, ¿vale? Cómo los trata y también como el tratamiento que tiene con los aliados de Batman, ¿vale? Segundo, aparte del guionista, también estamos hablando de que es una historia que se ha enfocado en el sello de Black Label, ¿vale? Y ya sabéis que el sello Black Label es una línea editorial que coge el mundo clásico de Batman, ¿no? De Batman, perdón, del mundo clásico de DC, ¿no? Y se publican historias de los personajes de ahí con una historia, con un estilo más adulto, ¿vale? Con historias más crudas, más directas y que van sobre todo directas a las emociones del lector, ¿vale? Siempre te van a explotar la cabeza, porque se salen de lo que es la continuidad normal de los personajes de DC. Entonces ya sabiendo Garth Ennis, su estilo de escritura y metida la historia en el sello Black Label, pues ya nos vamos a encontrar pues algo muy diferente. También os digo que Batman Reptil es, como siempre, una de las historias de detectives total. O sea, para mí es aquí, sobre todo, prima mucho el tema, porque además es desde el principio, desde el primer número hasta casi el final, es todo investigando qué es lo que está sucediendo. Y es la historia clásica de detective, pero mezclado con un ambiente muy de terror, muy claustrofóbico, muy de suspense y sobre todo para mí, yo creo que desde el uno hasta el 2 y el 3, ¿no?
yo creo que hasta el tercero, mira qué portada más chula, no me digáis, estoy mirando allí porque me sale un poco para no desenfocarme de la cámara y la verdad es que la portada es brutal, no me digáis que no, ¿eh? Después hablamos un poco del artista, ¿vale? Eh, Hasta el número 3 yo diría que la historia es brutal. O sea, la atmósfera, el estilo del artista a la hora de enfocar lo que le está describiendo Kat Ennis, cómo lo enfocan. O sea, la historia es totalmente detective, muy terrorífica. Y ya os digo, hasta el número 3. Pero ¿qué pasa a partir del número 4? Que ya se empieza a descubrir un poco qué es lo que está pasando. Y ahí es cuando ya yo personalmente creo que ya desbarramos un poco en lo que es la historia, ¿vale? Ya el guionista ya aquí te sale con lo que menos te esperas y ya la historia empieza a ser como más hilarante. No es mala, ¿eh? La historia es buena, pero ya cambia totalmente el tono de la historia, ¿vale? Ya es cuando te das cuenta la mano de Garth Ennis, ¿vale? De cómo el autor se permite ese estilo socarrón y ese estilo gamberro para llevarte una historia que apuntaba de una manera a que va a terminar de otra cosa. Diría que con un nivel un poco ya sube un nivel más de cómico, ¿no? De la situación en sí. Eh, bueno, lo importante de esta serie, Ennis quería, para publicitarla, quería al equipo creador de Predicador, ¿vale? Que volvieran juntos a DC, además a hacer una historia de Batman, porque además tuvo tanto éxito, ¿no? Él cuando estaba con su compañero, con Steve Dillon, que quería recuperarlo y que querían volver a hacer una historia. Y además querían aprovechar el tirón porque en AMC se estaba estrenando también The Preacher, ¿vale? Y entonces pues dice, bueno, vamos a volver, pero haciendo una historia de Batman. Pero ¿qué pasa? Steve Dillon falleció en el 2016 y se jodió la historia. Se jodió, se estropeó y fue una pena porque nos dejó un gran maestro que con 54 años, yo creo que muy joven, porque al final hoy en día 54 años es casi como decir una segunda juventud, pues al fallecer la serie se quedó parada y se quedó como un poco en el limbo, ¿vale? Pero bueno, unos años después se tomó una decisión, yo creo que acertada, aunque también polémica, y se sustituyó a Steve Dillon por Liam Sharp, ¿vale? Liam Sharp, que si no lo conocéis, es un artista que estaba despuntando en las colecciones de Green Lantern y tengo que decir que probablemente lo que más descoloque al fan clásico de Batman en esta serie es precisamente el apartado visual que está a cargo de Liam Sharp, ¿vale? Porque es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a, sobre todo a lo que es el estilo clásico de Batman, ¿vale? Es un estilo, para mí Liam Sharp es un pedazo de artista, ¿vale? Es brutal, pero ya os digo ya que no es nada convencional, ¿vale? Más que dibujar, parece que pinta, ¿no? Yo no sé si tengo aquí, mira, he abierto por abrir en cualquier página y este es el estilo básicamente en todo el cómic. Es así como vais a encontrar las historias, ¿vale? Mirad, estos son ejemplos de viñetas, ¿vale? Sin bocadillos y como podéis ver, más que dibujar, parece como si estuviera pintando, ¿no? Eh, lo primero que descoloca de la historia, primero lo que os he dicho es Liam Sharp, ¿no? Con su estilo de y eso es lo que descoloca por varias razones, pero sobre todo por dos, ¿vale? Y que son las fundamentales que os puede un poco, no sé si me termina de encajar o no. Primero, las historias, bueno, las historias no, lo que son los personajes y las viñetas son como muy estáticas, ¿vale? Muy, como si fueran fotogramas, ¿vale? Y eso no es malo si tenemos en cuenta, por ejemplo, otros artistas como Alex Ross, pero claro, Alex Ross, que además utiliza también muy brillantemente esta técnica, ¿no? Lo de las viñetas estáticas, parece que están todos posando, parece que todos son pinturas estáticas, no hay casi movimiento. Pero hay una gran diferencia. Alex Ross es muy luminoso. Sin embargo, Liam Sharp, la paleta de colores que utiliza, que ya os lo he enseñado un par de cositas, es muy oscura. Y eso, al final, es tan oscura que, a ver, perfecto para este tipo de historia, porque es una historia de terror, pero, ojo, es que no te deja entrever muchas veces lo que son los trazos y las formas de los personajes bien delineadas. Y eso, al final, claro, es que descoloca, o sea, al final dices tú, cómo, cómo muchas veces soy capaz de seguir la historia sin quedarme parado, ¿vale? Entonces,
Un lector adulto puede que la pille rápido, pero ya os digo ya que al ser trazos muy, o sea, lo que es una paleta de colores tan oscura y que oculta tanto los trazos, tal, muchas veces se nos hace difícil discernir los personajes, discernir el entorno de los personajes, están hablando claro, eso te crea una sensación de claustrofobia, de no veo nada, no entiendo nada de lo que estoy viendo, que básicamente es como si leyeras el cómic y es como si tú estuvieras haciendo así, no vaya a ser que me vaya a chocar con algo, pues eso es lo que persigue. Y sinceramente, para algunas cosas está muy bien, pero a otros lectores les va a descolocar. Ya creo, yo creo que lo que quisieron es darle un aire de cómic oscuro, agobiante, terrorífico, y lo consiguen. Con Liam Sharp lo consiguen. Yo digo, es un artista muy bueno, y yo creo que no se equivocaron, aunque descoloque y os saque de la historia a otros lectores clásicos. Dicho esto, solo quiero que os quedéis para finalizar con una frase, ¿vale? Una frase que a todos los que somos fan de Batman les va a gustar, ¿vale? Batman nunca mata. Y os diréis, ¿y para qué me suelta esto? Porque aquí Carl Ennis esta frase la lleva al máximo esplendor porque la repite hasta la saciedad el personaje durante todos los cómics, cada 2 por 3 dice, Batman nunca mata, Batman nunca mata. Y es porque con su estilo socarrón y gamberro, pues nos saca la sonrisilla muchas veces porque aquí el Bruce Wayne diría que es como muy, como diría yo, como muy sarcástico, muy Carl Ernie. O sea, Bruce Wayne casi como que coge la personalidad de Carl Ernie, ¿vale? La manera que tiene de tratar a los villanos, a todos esos villanos, pues que además aquí los villanos parecen de pacotilla, ¿vale? Porque el villano, o sea, lo que es el ente que está causando estragos a lo largo de la historia, pues a los villanos se los va cepillando así como si nada. Y Batman casi como que le hace gracia a lo que ve en el entorno, ¿no? O sea, no mata, pero tampoco hace nada para evitar que se estrellen o hagan sus locuras ellos mismos. Y después, claro, el mantra de Batman nunca mata no para de repetirlo y siempre con una sonrisilla. Y también vemos cómo Bruce Wayne trata aquí a Alfred con un estilo muy chulesco, ¿no? Muy chulesco. Digo, no os quiero decir más nada, os lo recomiendo. Batman Reptil, ya os digo, portadas brutales. Vamos a sacarlas todas para que las veáis aquí. Mirad, otra también. Esta es muy del estilo, parece como de La Cosa, ¿no? De la colección de La Cosa. Mirad este, qué guapa, esta es la primera, está muy chula, ¿vale? Muy chula. Mirad esta también. Mira también, no me digáis que esto no da... A mí esto me deja un poco descolocado, ¿eh? Mirad. Muy chulada, ¿eh? Os la recomiendo. Si tenéis oportunidad de conseguir la historia y os gusta una historia, un cómic más estilo adulto, ya sabéis, lo podéis conseguir en grapas muy sencillamente por ahí en mercados de segunda mano o el tomo que se vende a día de hoy todavía en librerías, ¿vale? Pues nada, nos vemos. Voy a grabar un par de vídeos más. Ya los próximos vídeos serán de libros y espero que os gusten. Y lo siento, disculpadme por este retraso después de tanto tiempo sin colgar vídeos, pero esperemos que no haya más retraso de este tipo, a no ser que sea por temas médicos o de trabajo. Nos vemos en el siguiente vídeo del Último Hogar.